Chicos. Entonces, empecemos. Ya, esta última clase, después de haber revisado los temas, como recuerdan, los temas había sido de estructuras, datos, también vimos lo que es la parte de estructuras de control, también cómo manejar objetos, funciones, y hoy es nuestra última clase, la clase, una, diría yo, de las más importantes, ya que es la culminación de este curso, es la programación orientada a objetos. Entonces, para empezar con esto, aunque es un curso práctico, como lo habíamos dicho, necesitamos cierta teoría, la cual lo vamos a dar en este momento. Primero, antes de iniciar con la programación orientada a objetos, vamos a ver el concepto de paradigma. ¿Qué es un paradigma de programación o en la programación? Básicamente es un estilo, una guía en la que te puedes basar para resolver problemas. Estos problemas se resuelven a nivel computacional. Esto quiere decir que esto aplica a cualquier nivel computacional, cualquier área, sea desarrollo web, desarrollo de software, análisis de datos, minería de datos, todo esto puedes aplicar este paradigma de programación. Ahora, una vez que vimos este concepto, tenemos que ver otro concepto. Además de paradigma, es un objeto, eh, ya que esto es programación orientada a objetos. Un objeto también puede ser conocido como una instancia en la programación. Puede estar conformado por propiedades, atributos y comportamientos que son métodos. ¿A qué nos referimos con esto de propiedades y comportamientos? Digamos, un objeto puede ser cualquier cosa, ya sea real o ficticia, pero tiene ciertas propiedades y tiene ciertos métodos. Un ejemplo, un objeto puedo ser yo incluso. ¿Cuáles son mis atributos? Mis atributos serían mi nombre, mi edad, mi estatura, mi nacionalidad. ¿Y cuál sería mi comportamiento? Mi comportamiento es de qué hago yo, qué acción puedo tomar. En este caso de ahorita estoy programando. Entonces, un método mío es programar. Y así, un gato puede tener propiedades como el color que tiene, el color de los ojos, el peso que tiene el gato y cuáles son sus métodos, sus funciones. Serían correr, saltar, arañar y ese tipo de cosas. Ya, un objeto puede ser cualquier cosa, lo podemos representar. Ahora sí vamos a ver qué es una clase. Es una clase. La clase debemos imaginarla como si fuera un molde o incluso una plantilla para crear objetos. O sea, que para crear nuestros objetos necesitamos sí o sí un molde, una plantilla de dónde partir. Como cuando hacemos galletas. Las galletas necesitan un molde, dependiendo de lo que queramos hacer. Y bueno, una vez de haber revisado estos tres conceptos, como saben chicos, todos estos tipos de conceptos están guardados en los archivos que yo les paso, así que no se preocupen si es que no grabaron el concepto o lo quieren retomar más tarde, yo se los voy a pasar. A ver, una vez que hemos analizado estos tres tipos de conceptos, como son los conceptos, que es el paradigma, que es un objeto y que es una clase, una vez revisados estos tres conceptos, vamos a dar por fin digamos, nuestro concepto de programación orientada a objetos. Entonces, la programación orientada a objeto es un paradigma, ya vimos que era un paradigma. Organización de código basado en clases, ya vimos que es una clase y trabaja como objetos, que también ya vimos que es un objeto. Entonces, una vez terminado estos conceptos, pues vamos a lo que nos interesa, a lo que está destinado este curso, a la práctica. Antes de pasar a la práctica, ¿alguien quiere una aclaración tal vez? ¿O quiere que le repita algún concepto o los tres conceptos no importa? Entonces, ¿alguien tal vez quiere que le repita los conceptos o los vuelva a poner en pantalla antes de pasar a la parte práctica? Escriban en el chat. Caso contrario, ya sigo a la parte práctica. A ver, repita, muy bien. Sí, yo sabía que esto querían que repita porque son conceptos un poco abstractos, pero con la práctica ya vamos a ver. Entonces, primero definamos un paradigma. Un paradigma es un estilo o guía, como una guía telefónica o algo que nos diga cómo hacer, cómo manejar un instrumento. Entonces, en esa guía nos va a decir, bueno, para resolver un problema tienes que tratar tal cosa. Entonces, ese es un paradigma de programación. En este caso, un paradigma es eso, orientado a la programación es para resolver problemas a niveles computacionales. ¿Ya? El siguiente concepto es un objeto.
¿Qué es un objeto? Un objeto puede ser conocido como una instancia en la programación. Eso no traten de entender. Ahorita van a ver, eso es en la práctica. Ahora, ¿qué puede ser un objeto? Esto sí traten de pues, estar formado por propiedades y también por comportamientos, que llamaremos métodos en nuestro caso. Entonces, yo les había definido que yo puedo ser un objeto. Y mis propiedades pueden ser mi nombre, mi edad, mi estatura, mi nacionalidad. Y uno de mis métodos o comportamientos puede ser programar Python o yo qué sé, resolver matemáticas o problemas de física. Entonces son cosas que es propias de mí. Un objeto puede ser un gato. Un gato tiene propiedades, el peso, el color del pelaje, el color de los ojos y otras cosas más. ¿Cuáles son sus comportamientos o métodos? Saltar, arañar, son acciones, ¿ya? Entonces, ahora vamos a definir una clase. Una clase. La clase debemos imaginarla como si fuera un molde o incluso una plantilla para poder crear objetos. Ustedes tienen, bueno, los que están en la Universidad de Cuenca, tenemos nosotros la plantilla para solicitudes. Cada solicitud tiene su plantilla, que esa debemos rellenar para poder hacer una solicitud. Tal cual, esa es una clase, una plantilla, un molde en que basarse para hacer objetos, que ya habíamos definido que son objetos. Puede ser real o imaginario. ¿Ya? Una vez definido estos conceptos, vamos ahora sí a dar el concepto de programación orientada a objetos. Como les decía, no tomen nota, esto les voy a pasar como siempre lo hago. La programación orientada a objetos es un paradigma, o sea que es una guía, es una para poder resolver problemas computacionales. Organización de código basado en clases. Ya vimos que las clases son moldes para crear objetos, para una plantilla para crear objetos. Trabaja como objetos. Ya dije, objeto puede ser yo, puede ser tú, puede ser gato, puede ser algo imaginario, puede ser tu celular. ¿Cuáles son las propiedades de tu celular? El color, la RAM, el almacenamiento, la capacidad de batería, son propiedades que tiene tu teléfono. ¿Y cuáles son los métodos? Pues utilizas para llamar, los utilizas para leer, lo utilizas para comunicarte. Entonces, tantas cosas que puedes hacer en tu celular. Entonces, ahora sí, entendido estos conceptos, yo creo que ahora sí en la segunda vez se quedó más claro. ¿Quieren que algo les aclare o ya pasamos a lo práctico? Hay una parte que decía instancia de programación. Eso no traten de entender ahorita. En la práctica ya van a entender a qué se refiere. Entonces, ¿puedo continuar? Escriben al chat si quieren alguna aclaración o si no, ya vamos ya a programar. Sí, listo. Muy bien. Entonces, vamos a ver. Vamos primeramente, vamos a cómo se crean las clases. Para crear las clases, ¿se acuerdan que con funciones usábamos def y el nombre de la función? Ahora, y paréntesis, dos puntos. Ahora, para crear una clase es de esta manera. Class, palabra reservada, class. En esta, y luego el nombre, aquí déjenme class, class, luego el nombre de tu clase, termina en dos puntos. Ya, esta es la manera como se crea una clase. Muy sencillo, ¿no? Incluso más fácil que crear funciones. Entonces, nuestra clase se va a llamar galleta. Tome este ejemplo de galleta porque es una manera más de entender de esto de los moldes. Ya van a entender por qué tomé este ejemplo. Entonces, ahora, una cosa que nos va a ayudar para cuando ya estemos trabajando a nivel profesional, porque todo esto, o sea, todo esto es para que ustedes apliquen algún momento de su vida a resolver problemas computacionales dependiendo del área en que se desarrollen. Todo lo que es una clase es muy importante que ustedes documenten para que la gente sepa qué hace. Una manera de documentar qué hace es de esta manera, entre comillas dobles. De esa manera no es un print, simplemente cuando vamos a necesitar una ayuda de esta clase, esto va a salir al final. Ya les voy a hacer una demostración en la terminal. Ya, vamos aquí, guardamos y a ver, si saben, para ejecutar, esto ya lo vimos la primera clase, es Python, nombre del archivo .py. Ya. Vamos a ver si se compila ahora. Aquí como vemos nuestro código solo tiene esta clase que no hace nada, pero está documentada. Entonces, ¿cómo llamamos
para ver que cuando ya esté documentada la clase. Con help galleta. De esta manera, help en inglés es ayuda. Pedimos una ayuda sobre nuestra clase galleta. Esto es para documentar, chicos, esto no hace nada, es para documentar cuando estemos trabajando con nuestras clases para decir, esta clase galleta hace tal. Entonces, esta clase galleta es clase de ejemplo para entender clases de objetos. Entonces, le corro y ahora sí, miren lo que me salió. Le corre y decía help class galleta in model main. Class galleta, esto de aquí da por defecto. Pero esto es lo que pusimos nosotros, clase de ejemplos para entender clases y objetos. Entonces, ¿qué pasa? Digamos que ustedes ya dejaron haciendo su trabajo en la empresa, en la página web, yo qué sé, para que estén trabajando. O ustedes son los nuevos en contratar. Y tienen ustedes una clase enorme y no saben lo que hace. Entonces ustedes ponen print help galleta para ver qué hace. Y en la documentación va a decirle clase de ejemplos para entender clases y objetos. Entonces ya, de esa manera van documentando. Como decía, esto de la programación orientada a objetos es un estilo, una guía. Esta es una guía que para ser un poco más estandarizado y poder trabajar. Muy bien, entonces definido esto, como saben, esto es solo para documentar, no sirve de nada en el código. Es para pedir la documentación con help. También se le hace con otras funciones, no solo las que queremos nosotros. Y ahora sí, ¿recuerdan lo que decía sobre las propiedades? ¿Qué propiedad puede tener una galleta? Las propiedades que pueden tener una galleta, no es parte del código, ya saben por esto de aquí. La propiedad puede tener forma, color, chispas, que puede tener una galleta. Entonces, vamos a crear entonces nuestras propiedades. Entonces, solo está comentado, no es parte del código. Entonces, vamos a ver, forma para crear nuestras propiedades. Forma igual, redonda. Una galleta puede ser redonda. ¿Cómo es? Esto le voy a guardar una variable string. ¿Qué más dice? Color. Entonces, démosle un color a nuestra galleta. Nuestro color va a ser café. Chispas. Mm, Chispas, voy a decir que es chocolate. Son chispas de chocolate. Creo que son las únicas chispas que hay. Ya. Y de esa manera, a nuestra clase galleta, no es objeto, aún no es objeto, es una clase. A nuestra clase galleta le decimos que tenemos las siguientes propiedades. Forma, color y chispas. Muy bien, ahora, ¿se recuerdan que decía que no solo tiene propiedades, también tiene métodos? Pues vamos a crear un método. Para crear un método es la misma que usábamos la clase de cuando vimos funciones, para crear funciones. Def, el nombre de la función, y una palabra reservada llamada self. Esto siempre va cuando trabajas con clases dentro de una clase. Luego explicaré por qué, pero por el momento solo tómenlo así, siempre va. Y print, voy a decir que, para saber que está horneándose, voy a decir las galletas se están horneando. Entonces, de esta manera ya tenemos nuestras tres propiedades y un solo método, o sea, una sola acción. Ya, entonces, esto es una clase, chicos. Esta es una clase, es nuestro molde para crear un objeto. Ahora, ¿cómo creamos un objeto? Espera, antes de crear un objeto, ¿todo bien? ¿Todo claro? Eh, sí, creo que no hay dudas. En el chat cualquier duda y Jorge me va a estar ayudando. Si quieren que repito algo, no hay problema. Listo, entonces vamos a ver. Ya tenemos definido nuestro molde. Tenemos propiedades y tenemos un método, que es una acción que se hornea. Ahora, ¿cómo creamos un objeto? Para crear un objeto, simplemente ponemos el nombre de nuestro objeto. Y en este caso le voy a poner Chokis, que es el nombre de una galleta de chocolate, y igual a galleta, a nuestra clase galleta. Como pueden ver, ya le reconoce a nuestra clase aquí, el color verde. Y dos paréntesis. Esto, a lo que acabo de hacer, de lo que acabo de hacer, es a lo que se refiere nuestra teoría con instanciar una clase, es crear un objeto de esa clase. Yo creé
mi objeto Chokis con mi molde o con mi clase galleta. Entonces, Chokis tiene ya todas estas propiedades y tiene este método. A esto en programación se le conoce como instanciar una clase, crear un objeto de esa clase. Muy bien, pero sí, el método principal. Eh, Hay métodos heredados en esta clase. Eso ya lo vamos a ver después. Pero digamos que cada método no es el principal, sino simplemente es una lista de métodos. Pero ya vamos a ver eso en la parte de herencias que después de esto. Entonces ahí vamos a ver cómo podemos un método cuando es heredado o un método cuando es main. Entonces ahí vamos a ver la diferencia. Entonces ahorita vamos a enfocarnos primero en esto. Entonces, vamos a ver, un chokis es igual a galleta. Eso quiere decir que este objeto, que se llama Chokis, adquiere todas las propiedades, la que tenemos aquí, y adquiere estos. Ahora, ¿cómo le mandamos a llamar sus propiedades y sus objetos? Pues para llamar a eso, ¿se acuerdan cómo así aplicábamos métodos anteriormente con punto y lo que quieras aplicar? Lo mismo. A nuestro objeto, Chokis, punto, no es qué queremos ver. En este caso, yo quiero verle qué forma tiene Chokis. Pero para mostrarle necesito que esté mostrar a pantalla. Ya saben que print simplemente es para mostrar a la consola. Ya, ¿qué más necesito? Primero probemos esto a ver si está bien programado, luego seguimos pidiendo. Redonda. Entonces, si ven que Chokis ya tiene de por sí esta propiedad redonda. Entonces vamos a seguirle buscando qué más tiene Chokis, lo que acaba este objeto. Chokis por ley, porque fue creado con un molde, también tiene el color de la clase. Y tiene también las chispas. Mandamos a llamar redonda, café y chocolate. Entonces ahora, digamos que está bien, fue creado por esta clase y ya, pero ahora voy a trabajar con este objeto. Ya no quiero trabajar con la clase es solo para crear. Entonces vamos a cambiarle a nuestro objeto llamado Chokis, forma es igual a estrella. Perdón. Ahora vamos que nuestro chokis.color sea amarillo. Ahora vamos con chokis, nuestro punto chispas sea chocolate blanco. Entonces ya, con esto ya queda guardado las nuevas propiedades que aplicamos a chokis, no la clase sigue siendo acá. A chokis le vamos cambiando sus propiedades. Entonces, una vez que mandamos a ver las nuevas propiedades con el ya conocido print. Y vamos a ver qué pasa. Voy a limpiar la terminal. Vamos a ver. Ya, como ven, la primera vez que llamamos a las propiedades de Chokis, nos sale que es redonda, café y de chocolate, que es lo que era de la clase donde fue creado. Pero ahora vamos a trabajar con el objeto Chokis. Ya le voy a modificar la forma, el color y las chispas. De esta manera le agrego estrella amarilla y chocolate blanco. Y cuando vuelvo a llamar a Chokis, ya no tiene las propiedades de lo que fue creado, sino las nuevas. Muy bien. Entonces, de esa manera podemos invocar a las propiedades. Ahora, ¿cómo? Y si no quiero acercarme a sus propiedades, si quiero la función de hornear, ¿cómo llamo a la función de hornear? Chokis.hornear, y como es un método, ya tiene que ir con los paréntesis. Ya, entonces tenemos lo mismo que tuvimos anteriormente, pero esta vez ya llamamos a una función que dice las galletas se están horneando. La función puede ser, cuando hicimos funciones suma, resta, la función es lo que tú quieras, es el procedimiento que tú quieras. Entonces ya, de esta manera hemos creado una clase galleta. Con la clase galleta hemos creado un objeto llamado Chokis y a este objeto le hemos modificado sus propiedades. Entonces, ¿alguna duda sobre este tema?
para pasar a la siguiente. Creo que quedó claro. Igual les repito, chicos, no hay necesidad de que anoten. Este código yo les pasaré con toda la documentación. Muy bien, entonces pasamos, quitemos esta parte de aquí, borremos. Si tienen alguna pregunta, la escriben en el chat, por favor. Ahora vamos a ver un método init. Y también necesitamos un poquito de teoría, ya que este método es muy importante al trabajar con funciones. El método init es un método constructor, pero preguntarán, ¿qué es un constructor? Un constructor es un método que inicializa las variables. En este caso, ¿cuáles son las variables? Son las propiedades, que como vimos en el ejemplo anterior, eran forma, color, las chispas. Esto nos permite asignar valores al momento de crear un objeto. Hace rato, cuando creamos nuestra clase, ya tenía valores por defecto nuestras propiedades, como eran el color, la forma. En este caso, no es necesario que tengan por defecto. Vamos a crearlo o inicializar el momento de que llamamos al método init. Entonces, ¿cómo lo haríamos? Usando el método init. Y cuando lo usamos, al momento de crear un objeto dentro de los paréntesis de la clase, aquí es donde asignamos nuestros argumentos. El método de constructor ayuda a que sea más dinámico, esa es la palabra correcta, que sea más dinámico y no necesita datos por defecto, como les mencioné. Toda esta teoría va a estar en los archivos que le paso, pero como este curso es práctico, pues vamos a poner esto en la práctica. Vamos a utilizar el método init en nuestro mismo ejemplo desde hace rato que utilizamos. Ya, entonces, si recuerdan, nuestro ejemplo anterior era una clase, la clase galleta. Esto de aquí era para documentar, no es parte del código. Ahora vamos a definir nuestro método init. Entonces, para definir el método init, una palabra reservada def, que era para crear funciones, guiones bajo, dos guiones bajo, init, dos guiones bajo, la palabra self, que les dije que ya les voy a explicar, bueno, tengo un método, o sea, un ejemplo solo para indicarles eso, forma, coma color, aquí me equivoqué, es coma color, coma chispas. Ya, a ver qué está mal aquí, allá, falta dar espacios. Forma, color y chispas. Ya, hemos creado nuestro método init. Entonces, ¿qué era la diferencia de este método? Que aquí no necesita valores por defecto. Aquí vamos a inicializar aquí las propiedades. Para inicializar, vamos a decir self.forma igual a forma. Lo mismo vamos a hacer para color. Y para la otra variable que utilizamos, chispas. Ya, vamos a definir también el mismo método hornear. En este caso no vamos a cambiar nada. El método va a ser igual. Este método va a ser igual. Y listo. Ahora, con nuestro código anterior, lo que cambió es que aquí ya no ponemos forma igual redonda, color igual, creo que era café, no me acuerdo. ¿Por qué? ¿Por qué no ponemos? Porque las propiedades se van a inicializar cuando llamemos nosotros cuando llamemos al método init. ¿Cómo llamamos al método init? ¿Se acuerdan de la que vimos ahorita? Cuando creamos el objeto Chokis, vamos ahora a crear el objeto Chokis, pero esta vez utilizando init. El nombre de nuestro objeto, el cual queramos llamar, igual a la clase en este caso es galleta, y le vamos a mandar aquí los argumentos. ¿Qué dice que debe enviarle? Este self, no lo tomen en cuenta ahorita, ya vamos a hablar de él. Necesitamos la forma de la galleta. Entonces aquí le voy a poner que sea estrella.
¿Qué color? El siguiente dice que necesitamos el color. Entonces vamos a poner aquí el color amarillo. ¿Qué más necesitamos? Chispas. Eh, Solo conozco las de chocolate, la verdad. Chispas de chocolate. Ya, y listo. De esta manera ya hemos creado nuestro objeto basándonos en la clase, que sabemos que la clase es un molde para crear objetos, pero esta vez ya no utilizamos las propiedades directamente, sino que con el método init y vamos a inicializar nuestras variables. Como vemos, no tenemos por defecto, simplemente va a tomar lo que le enviamos acá. ¿Y cómo podemos observar nuestras propiedades? Pues como ya hemos creado nuestro objeto Chokis, pues simplemente ponemos Chokis punto la propiedad que queremos ver, en este caso creo que es la forma, Chokis, la propiedad que queremos ver, en este caso es color, nuestro objeto Chokis punto chispas. Listo, como ven que esto hay que mandar un print para que se pueda ver en pantalla. No se olviden de eso, chicos, me estaba olvidando yo. Y listo. Ya, entonces ya tenemos para ver. Entonces vamos a guardar. Limpiamos primero el terminal. Guardamos el código con control S, ya saben, o dependiendo de dónde estén trabajando. Y ahora sí, tenemos que nuestra forma es estrella, nuestro color es amarillo y nuestra chispa son de chocolate. Entonces, como podemos ver, la diferencia con lo anterior es que ya no necesitamos valores por defecto. Entonces, es recomendable y se debe, no solo se debe trabajar con el método init para iniciar variables. De esa manera no se necesita tener valores por defecto y hace el código, la palabra correcta, más dinámico. ¿Ya? Entonces, como podemos observar, también tenemos nuestra función o nuestro método que tiene Chokis, que era hornear. Nada de esto altera el método init, no altera a nuestros otros métodos. Y se lo voy a dar aquí. Y me faltó aquí los paréntesis para llamar a la función hornear. Llamamos, ahí está. Tenemos nuestras propiedades y nuestro método que se ejecuta que las galletas se están horneando. ¿Ya? Entonces, de esta manera vamos a llamar. Pero entonces, ¿de qué sirve? Muchos dirán, ¿de qué sirve tener esto si simplemente puedo yo crear una función llamada galleta, una llamada galleta igual te trae datos? Porque en caso de que ya no quieras con las Chokis, ya no quieres trabajar con las Chokis, quieres crear otra galleta para tu empresa, yo qué sé, o otro tipo de producto, pero que quieres que tenga las mismas propiedades, más, o sea, tenga las mismas molde, más no las mismas propiedades. Pues en este caso vamos a crear otro objeto. Creo que este es más conocido. ¿Sí conocen las galletas María? Creo que sí. María es igual a galleta. La clase galleta es nuestra clase que acabamos de crear acá arriba. Y vamos a rellenar con lo que queremos. La galleta es redonda, si los que conocen saben. ¿Qué color es? Es un color medio amarillito, como le dicen, las chicas saben de colores. Este es el beige, creo que le dicen así. No sé escribir así, lo siento si está mal. Y este no tiene chispas, así que supongo que no hay ninguna chispa. Entonces ya, de esta manera ya hemos creado un objeto. Exactamente el objeto eh, María. Entonces, como ya tenemos esto, pues vamos a llamarle. De igual manera, con print, tenemos hasta aquí, pero esta vez ya no le voy a poner Chokis porque ya no quiero trabajar con Chokis, quiero trabajar con María. María, punto forma. María, punto forma. Y María, punto forma. Y mando a hornear a María. Listo. Guardamos aquí nuestro código, limpiamos la terminal y mandamos a ejecutar para ver qué sucede. Entonces, esto de aquí pertenece a las galletas Chokis. Ahora, esto de aquí empieza ya a las galletas María. El print forma es redonda, el color es beige, en chispas no tiene ninguna y le mando a hornear la galleta a María y dice las galletas se están horneando.
Entonces, de esa manera, con un molde puedo crear muchas galletas y de hecho queda, por eso ponía el ejemplo, para que se entienda a qué me refiero con clase. La clase es un molde para crear objetos. En este caso los objetos son galletas, en este caso el molde es, sería, el molde es todo esto de aquí, la clase galleta. Entonces, trabajo con galletas para que entiendan la red, pero de ahí puede ser lo que sea, autos, eh, cualquier otro tipo de productos que ustedes estén vendiendo, ropa, tienen sus propiedades, son los colores, tienen el precio que tiene, pero los pantalones unos son cortos, otros son largos, una manera de organizar este tipo de variables. Y las acciones de un auto puede ser correr, una moto también corre, otro tipo de acciones es cortar un motor, una motosierra corta. Entonces, de esa manera se organiza. ¿Para qué? Para poder una vez que yo quiera modificar alguna propiedad, no modifico en nuestro molde que cambiaría todo, sino a cada objeto le doy dando yo su respectivo propiedad. Y también puedo ponerle objetos, ya vamos a ver, ya también puedo ponerle métodos, no solo propiedades, ya vamos a ver eso adelante. Entonces, antes de seguir, es necesario hacer una pausa porque ustedes ven que estoy utilizando mucho esto, el self. Todo lo que esté en la clase, adentro de esta clase, usa el self. No sé si se dan cuenta. El init self, el hornear self. Lo que está afuera ya no, obviamente. Pero lo de aquí utiliza self. ¿Por qué? ¿Por qué utilizamos eso? Entonces ahorita vamos a ver un poco de teoría. Lamento, chicos, sé que este curso práctico, pero también se necesita algo de teoría. Igual la teoría se la voy a pasar. El self es una convención que hace referencia a la clase que estamos definiendo. A su vez, básicamente esto nos permite poder acceder a las propiedades de nuestra clase y a su vez poder usar los métodos de clase que estamos definiendo. La palabra self no es reservada, o sea que puedes poner cualquier otra cosa, self, self if, lo que quieras, con tal de que sea dentro. Pero es una convención. No es recomendable cambiar la palabra para evitar conflictos, pero esto quiere decir que también lo podemos hacer, pero no es recomendable. Es decir, con palabras más sencillas, utilizando la palabra self hace referencia a la propia clase en sí mismo y a su vez ese parámetro self nos permite acceder a los atributos propiedades que estemos declarando en la clase, así como sus métodos. ¿Qué quiere decir esto? Les voy a pegar otra vez nuestro código anterior para entenderlo. Aquí, la palabra self nos permite decir que este defi de este método init le pertenece a la clase galleta. Por lo tanto, todo lo que estamos definiendo aquí con for va a tener ya todas las propiedades de sí mismo. Al igual, decir, al poner self hornear, todo nuestro objeto va a adquirir todas las propiedades. Si esto no tuviera, nuestro método ya no podría tener la propiedad de hornear. Entonces, siempre que definamos el método init self, definamos un método hornear self. Esto sí por sí debe ir. Y la convención para esto ya es para agregar al método init self.forma, self.color. Mucho se habló de que se puede cambiar este nombre, pero yo sinceramente no recomiendo hacerlo. Trabajen con self y si no se van a confundir. Una manera sencilla de entenderlo. Siempre que definamos métodos para definir que están en la clase que estamos trabajando, que en sí mismo será hacer referencia, pongan self aquí. De fornear, self. Aquí se necesitan más variables, pero primero lo que hago, self. Entonces ya, entonces de esa manera es una convención que se debe utilizar. ¿Por qué? Porque estamos hablando en programación orientada a objetos. Estamos haciendo una guía de buenas prácticas, cómo debe hacerse. ¿Ya? Entonces, no sé si es que quieren alguna repetición o les quedó claro por qué se utiliza self y que siempre deben utilizar self cuando trabajen dentro de una clase. Ya, les leo, a ver. No, no creo que hay lo del main. Ya, ahorita vamos a ver con los demás métodos que hay. Porque ahorita vamos a crear otros tipos de métodos. No solo podemos modificar propiedades. Vamos con nuestro siguiente. Quitemos esto del self. Espero que hayan entendido que siempre dentro de la clase vamos a utilizarlo. Ahorita lo van a ver, otra vez lo voy a utilizar. Métodos.
¿Se acuerdan que cuando dije que definí el método, utilicé la palabra def, que era el mismo que se utilizaba para definir funciones? ¿Por qué? Prácticamente hacen lo mismo. Pero ¿cuál es la diferencia entre un método y una función? Ahorita lo vamos a ver. Un método pertenece a una clase, por eso lo definí dentro de la clase galleta. Y al declararlo dentro de una clase, esta función pertenece a esa clase. Y si una función que se genera fuera de la clase ya no pertenece. Muy bien, mucha teoría, pero vamos a ponerlo en práctica. Ahorita vamos a utilizar para esta demostración nuestro mismo código. Es el mismo código galleta. Tenemos nuestro método init y nuestro método hornear. Ahora, esto es un método, lo que está aquí. ¿Cómo llamamos al método? Para llamar al método, primero vamos, bueno, llamemos al método. Para llamar un método, primero debemos instanciar la clase galleta, es decir, crear un objeto con la clase galleta. Lo habíamos creado antes, simplemente estoy reutilizando código. Y una vez que ya instanció el objeto con la clase galleta, mando a llamar a mi método, que es hornear. Guardo, ejecuto y las galletas se están horneando. Ahora, esto es un método. Ahora voy a definir una función. Una función debe estar fuera de la clase. Todo lo que está a 4 espacios, esto lo vimos en indentación, está dentro. Para estar fuera debemos ponerlo justo aquí, en el margen. Y vamos a crear una función muy sencilla. De función saludar. De esta manera creamos funciones. Eso, si es que no recuerdan, está subido en YouTube en la clase, en nuestra segunda clase, funciones. Int, saludar. Y de esta manera ya nos creamos una función. ¿Cómo llamamos a la función? Porque esta función, al igual que el método, se necesita llamarlo. Pues vamos a llamarle simplemente saludar. ¿Por qué? Porque no pertenece a ninguna clase. Aquí utilizamos un objeto, porque necesitamos a un objeto darle ese método. Pero no, esto está fuera, no necesita un objeto. Guardamos, limpiamos nuestro terminal y vamos a correr. Y ya vemos que se ejecuta nuestra función, saludar, y nuestro método que dice las galletas se están ordenando. Entonces, la diferencia entre un método y una función es que el método es una función que está dentro de una clase. Y para llamarla, pues necesitamos instanciar primero un objeto y después llamarlo. En este caso, de una función, simplemente creamos la función y le mandamos a llamar de esta manera. Esto lo vimos en nuestra segunda clase, creo que era tercera, de cuando hicimos la calculadora. Entonces ahí pueden, si es que tienen tiempo, les quieren repasar la teoría, pues ahí va a estar, está en YouTube, está en los links que hemos subido. Muy bien, entendida la diferencia entre método y función, creo que esta es la parte fácil. Si pongan si entendí o tal vez no entendí, caso contrario avanzaré a la siguiente, que es las herencias. Ok, sí, listo. Creo que estoy dando de manera un poquito sencilla, porque esto no se trata de ver teoría. Para ver teoría, pues para eso están las clases normales. Aquí estamos en la práctica. Ahora vamos a la herencia. Un poquito de teoría en esto, porque se necesita. La herencia nos permite definir nuevas clases, heredando métodos y atributos en dado de tener ambos. Y esto podemos utilizarlo en las nuevas clases. Para este ejemplo lo haremos solo con dos clases, clase A y clase B. La clase A se le conocerá como la clase padre. La clase B se le conocerá como la clase hija, porque va a heredar de la clase A. Entonces, todos los atributos y métodos que tenga la clase A ahora los va a heredar la clase B. Y a su vez podemos agregarle más métodos o propiedades. Sí, sí, muy confuso y todo. Vamos a ponerlo en práctica para que se entienda. En este caso, nuestra clase A, vamos a reutilizar nuestro código. Va a ser nuestra clase galleta. Reutilizamos el código que ya habíamos trabajado con el método init, pero esta vez necesitamos otra clase, porque esta clase galleta es la clase padre. ¿Para qué querrías una clase hijo? Digamos que esta galleta la hace una empresa siempre, o siempre ven que está con sus propiedades, pero llega una fecha especial.
Halloween, que dicen Día de los Muertos, Navidad. Entonces, necesitas para esa fecha crear una nueva clase. No va a estar siempre, solo necesitamos partir del molde para crear otro molde, modificando ciertas cosas. Entonces, en este caso, vamos a crear, primero vamos a crear un objeto. Esto no es parte de herencia, solo lo creo para tenerlo ahí. Esta es nuestra siempre galleta Chokis, la que hemos trabajado desde el inicio. Pero ahora no necesitamos la Chokis, necesitamos una clase para Navidad. Entonces, ¿qué hago? Pongo class, esto le pondré temática y dentro de corchete, dentro de paréntesis, perdón, pondré la palabra del nombre de nuestra clase padre. Nuestra clase padre es galleta. Y ya me da aquí por defecto. Entonces, a partir de nuestra clase padre galleta, hemos creado otra clase llamada temática, que ya de por sí está heredando toditas las propiedades y los métodos de nuestra clase padre. Entonces, listo. Ahora chicos, les voy a dar aquí un pequeño truco. Yo creo una clase. Aún no voy a trabajar en esta clase. Entonces, ¿cómo hago para que en el momento de trabajar con el código no me dé error? Hay una palabra reservada llamada pass que dice pase. O sea, esta clase aún no hace nada, pero está aquí para modificarse después. Simplemente es como que para evitar errores, lo dejamos ahí. Entonces, ¿por qué hago esto? Porque voy a demostrarles cómo ya existe esta clase llamada temática. Entonces, para crear un objeto de una clase o de un molde, en este caso voy a decir Navidad, porque ya vimos que era temática. Igual, ¿se acuerdan que para crear una galleta, Chokis y María utilicé galleta? Pues ahora ya no, porque ya no necesito esa clase. Ahora voy a mi clase hija, es temática. Y aunque este no tenga nada dentro, esta clase no haya nada aquí adentro, ya tiene todos estos métodos. Por lo tanto, todas estas propiedades y métodos. Por lo tanto, necesitaré mandarle la forma, el color y las chispas. Entonces, a temática le voy a decir que nuestra forma va a ser un árbol de Navidad. Nuestra color va a ser café con verde, típico de Navidad. Y las chispas, ya chocolate. La verdad es que no me sé si hay otras. Chocolate. Ya. Entonces, tú dices, pero si aquí en nuestra clase temática no existe nada, está un paz, pero ya tiene por herencia y hereda todo, por lo cual podemos mandar a imprimir print navidad.forma, o sea, nuestro objeto creado en la clase temática, que es la hija de la clase galleta, y también para que vean que también hereda nuestros métodos, perdón. Vamos a correr. Mm, Limpiar. Ya. Entonces, si ven, árbol, café con verde, chocolate y mando a hornear las galletas. Sin que exista nada en esta clase. Ya maneja por sí las propiedades de su clase padre. Entonces, ahora sí, y una vez que ya sabemos que ella hereda, pues ahora sí, a lo que queríamos. Creamos esta clase temática porque necesitábamos trabajar con cosas temáticas. Entonces vamos a agregarle nuestra, nuestras propias propiedades. Entonces, queremos agregar nuestras propias propiedades. ¿Cuál era una de las que inicializa? Pues lo mismo, eh, init. Entonces vamos a utilizar nuestro método init para la clase hija. Entonces definimos el init de la misma manera que lo hicimos en la parte de arriba. Init con self, ya vimos por qué era solo una parte teórica, para que haga referencia a esta clase, o sea, esta clase es la clase temática. Forma, color, chispas, que es lo mismo que tiene la parte de acá, pero como esta es temática, le agrego que esta necesita iniciar una variable más. Ya, ahora, eh, para que esto pueda utilizarse, porque esto es un método init heredado de la parte de acá, de una manera correcta, vamos a utilizar un método que se llama super. En este caso les voy a leer,
Déjeme por ver, aquí tengo, ya. ¿Cómo llamamos al método super? Simplemente debe estar dentro de nuestro init. 1, 2, 3 y 4. Este es por indentación, ya saben. Y le ponemos super, paréntesis, punto init, forma, color, chispas. De esta manera estamos inicializando también la parte de acá. ¿Por qué tenemos que hacer esta ahora y no antes? Porque ahora ya no estamos utilizando los mismos variables que utilizamos con la clase galleta, sino estamos agregando uno más, el temática. Entonces, por eso necesitamos crear nuestro propio método init dentro de aquí. ¿Ya? Listo. Una vez esto ya está guardado. Listo. Entonces, vamos. Guardamos con control S o depende de donde estén trabajando el editor de código que estén usando. Y vamos a ejecutarlo. Me sale un error. ¿Por qué sale un error? ¿Alguien tiene idea por qué sale un error? Escribe en el chat. Va a servir un punto para el HBO ya. A ver si alguien dice. Inténtenlo. ¿Por qué sale este error? Aunque pongan algo, no sé, o no tengo idea, pongan algo. A ver si se ganan un punto, porque hay algunos que tenían hecho algunos retos, pero como no están aquí, pues tal vez no sé, no pueden reclamar la cuenta. Entonces va a servirles este punto. ¿Por qué sale un error? Si lo único que hice aquí, a la clase temática, a la clase hija temática, puede decir que ahora necesito una nueva entrada. Nadie. ¿Cuántos da 5? Una, dos. Un intento, chicos. 3, 4 y 5. Listo. Nadie se ganó el punto. ¿Por qué da este error? Leamos un poco lo que dice aquí nuestro error. Type error, temática, init, missing un recur, disculpe en inglés, positional argument temática. ¿Qué quiere decir esto? Que requiere una posición extra, porque ya no estamos hablando de galleta, estamos hablando de temática. Ya la temática ya no es igual. Ahora se le agrega una más, valga la redundancia, temática. Quiere decir que cuando llamo a crear a mi objeto Navidad, me falta darle un argumento, porque le di forma, color, chispas, pero no le di la temática. Entonces démosle la temática. En este caso la temática es Navidad. Entonces, si todo está correcto, ahorita ya no me debe dar ese error. Y ya no me dio ese error. Entonces, mando a imprimir. Árbol, café con verde, chocolate, las galletas están horneando. Pero ¿qué falta ahora imprimir? Lo que falta ahorita imprimir es la temática, porque ya tenemos una nueva propiedad. Navidad.temática. Listo. Navidad.temática. Sí. Guardamos. Clear. Y me da un error. Allá. Es con T mayúscula. Creo, déjame ver. Chispas. Color. Temática. Ok, déjeme ver cuál es el problema aquí, porque me da return. Ah, ya. El error que me da aquí es que, ¿se acuerdan que tenemos que poner el self.forma? ¿Para qué? Para que lo que llegue a la función init se le agregue. Entonces también tenemos que hacer lo mismo aquí. No nos olvidemos. En este caso, como agregamos temática, nos falta un self que hace referencia a la misma clase y temática. Listo. Entonces ahora sí, ya no nos dará error y ya tendremos que la temática es de Navidad. Ya, entonces chicos, con esto ya hemos abordado el tema de herencias. Cómo a partir de una clase padre, galleta, hemos creado una clase hija llamada temática, y esa clase hija hemos modificado para nuestro escenario especial, que en este caso fue la temática de Navidad. Lo mismo pueden hacer para cualquiera. Aquí en vez de temática Navidad, vamos a decir que la temática es Halloween. Halloween. Esta ya sería, la forma sería de una calabaza.
Los colores serían naranja, anaranjado, no sé cómo, anaranjado, supongo. Na- Anaranjado, chispas, chispas, vamos que sea dulces, no sé. Chispas. Jalo. Entonces creamos, hace hija, y ya tenemos calabaza, anaranjado, dulces, Halloween, y solo como un plus, debido a que ya tenemos las galletas Chokis, aún tenemos estas propiedades en Chokis. Entonces, ¿qué podemos hacer? Podemos seguir llamando a nuestro galleta, que siempre la fabricamos y la horneamos, Chokis, sin que haya ningún tipo de conflicto, ya que aunque pertenecen a la misma clase, aunque fueron creados con las mismas clases, son objetos totalmente diferentes. Por lo tanto, sus propiedades se mantienen y solo son modificados a los objetos a los que llamamos. Bien, chicos, con esto hemos visto todo lo que se refiere a herencias, y si tienen alguna duda, me la dicen para pasar a nuestro tema de encapsulación. Les voy a dar un minuto mientras les paso estos códigos y hasta eso pueden poner cualquier cosa en el chat y luego terminamos con lo de encapsulación y estaremos sorteando los del HBO con las personas que están aquí, lastimosamente. Ojalá que estén los que harían los retos, porque en serio sí se esforzaron, pero si no, pues tenemos que dar a los que están aquí. Entonces ahorita les voy a pasar. Jorge, ¿estás ahí, verdad? ¿Me puedes ayudar con eso? Jorge, ¿estás ahí? Bueno, creo que no está Jorge, pero entonces yo les voy a pasar ahorita todo esto lo que acabamos de hacer, junto con la teoría, les voy a pasar. Hasta eso pueden escribir cualquier cosa, cualquier duda en el chat. Listo. Ahorita en WhatsApp está llegando toda la parte teórica y los códigos. Y déjenme revisar el chat si alguien ha preguntado algo. Nadie ha preguntado. Listo. Con los códigos ya pueden practicar en sus respectivos editores de texto o online, como estén haciendo. Para las personas que no están aquí, igual se les dará, está en el grupo de WhatsApp y recibirán los códigos. Y vamos ahora a ver. Entonces, avanzo. Eh, sí, todo claro, avanzo al último tema. ¿Alguna duda de los temas anteriores? El último tema es un poquito más tardado, pero igual es sencillo. Entonces, ya, listo. No hay ningún problema. Quitemos esto. Aunque voy a reutilizar código para no confundirme. No, voy a borrar todo esto porque unas cosas modifiqué aquí por lo de Halloween y todo. Listo. Entonces, me llegó WhatsApp. Ok, Jorge ya está de nuevo aquí. Dice que se ha ido un ratito. No importa. Igual ya les pasé yo el código. Vamos a encapsulación. Eh, Igual, chicos, voy a leerles un poquito de teoría porque se necesita. En estos casos, chicos, se los revisen en casa, pero se necesita para entender esto de programación orientada a objetos. Vamos a ver, ¿qué es una encapsulación? O sea, el simple hecho de la palabra ya nos da una idea, pero vamos a ver lo que es en programación. Básicamente, cuando hablamos de encapsulación, nos referimos a que debemos restringir el acceso a nuestros atributos desde afuera de la clase que estemos creando. ¿Qué quiere decir esto? Imaginamos que haya dos clases, la clase hombre y la clase mujer. Ya, bueno, si es que alguien se identifica con otro género, pues disculpas, en este caso voy a hacer referencia solo a esos dos géneros para entender. Entonces, una vez que hacemos referencia a dos tipos de objetos, un objeto mujer, objeto hombre. Ahora vamos a ver, la clase mujer tiene atributos, ya vimos, propiedades, que son el nombre, el teléfono y la edad. Y la clase hombre tiene métodos,
como ya vimos el método hornear, que es hablar y preguntar. Entonces tenemos dos clases, uno tiene dos métodos y otro tiene solo propiedades. Si en la clase mujer no tiene métodos implementados, para poder proporcionar su número telefónico, los objetos de la palabra de la clase hombre jamás podrán acceder a los valores de los atributos de la clase mujer. Lo mismo aplicaría para los demás atributos. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que aunque una mujer tenga, aunque el objeto mujer tenga sus propiedades, el número telefónico, la dirección, todo lo que tú quieras, y el hombre tenga los métodos de preguntar, de sacar información, si la mujer no tiene implementado un método para, qué decir, dar número telefónico, dar dirección, nunca va a poder acceder, nunca va a poder acceder a esos datos. Entonces, eso es la base central a lo que se refiere a encapsulación, hacer nuestros datos accesibles solo de cierta manera o inaccesibles también puede ser. Entonces, a esto se le llaman atributos privados. ¿Ya? Y ahora, ¿cómo creamos atributos privados? Para crear atributos privados, simplemente ponemos esto, que es self punto dos guiones bajos name. Ya vamos a ver esto en la práctica. Solo con esto ya volvemos privado y ya no se podrá acceder. De esta manera ya no podemos acceder. Pero ¿y cómo vamos a poder acceder? O sea, ¿de qué me sirve tener una información aislada del programa? Pero no va a estar siempre aislada. Va a haber métodos para poder acceder a eso. Ahí es donde llegan nuestros famosos getters y setters. Disculpe mi inglés. Getters y setters. Los getters y setters son métodos muy conocidos, no solo en Python, porque programación orientada a objetos no es de Python, es de muchos programas que es orientado a objetos, sino también en otros lenguajes de programación. Los getters, como es get, de conseguir, son métodos que nos permiten obtener la información. Y setters de set son para colocar la información. Entonces, ¿cómo utilizo entonces el get, los getters y setter? Un getter se lo define de esta manera. Def, como definimos las funciones, get name, esto es nuestro nombre, ponemos self, esto es porque esto va a ser dentro de clases, y return self.name. Esto ya vamos a ver en práctica, no se confundirá. Y para definir un set, o sea, un setter, set name, o sea, este nombre lo define yo. Self, por referenciar a la clase, el nombre a lo que queremos referenciar, self.name. De esta manera podemos acceder a valores a nuestro atributo. En este caso, nuestro atributo está representado por name. Puede ser color, forma, ya vimos eso. Listo, entonces, de esa manera, ahora sí vamos a darle un finish a nuestro código. Que quede programado, diseñado o guiado, programado, orientado a objetos. Entonces voy a hacer una recapitulación y aplicamos los setters y los getters cuando lo veamos. Ya, entonces vamos a ver. Perdón, para crear una propiedad en nuestra clase usaremos este método que se llama property. ¿Ya? Esto ya lo vamos a ver en la práctica. Este es para obtener los valores de las propiedades y asignarles nuevos valores a ellos. Entonces, vamos a ver cómo se trabaja con el property. Vamos a reciclar código, chicos. La misma clase galleta que tiene nuestro método init que nos da estos tipos de propiedades o atributos, ¿ya? Ahora nuestro método, vamos a utilizar el mismo método, nuestro método hornear, ¿ya? Vamos a crear instanciar la clase o crear un objeto de esta clase llamado Chokis, ¿ya? Entonces, ahora vamos a crear nuestra clase hija basada en nuestra clase padre galleta con la temática. Todo eso es reciclado. Estoy simplemente recapitulando para que vean dónde aplicamos los getters, setters. Definimos nuestra función init, perdón, nuestra función init y agregamos una nueva propiedad que es temática e inicializamos la temática y con super es para heredar el método init del anterior. ¿Ya? Y aquí, justo aquí,
en nuestra clase hija es donde voy a darle nuestro, para que se vea bien, getter y setters. Esto es solo comentarios, ya saben, tiene nada que ver con el código, pero para que sepan dónde voy a aplicar lo que ahorita acabamos de ver de nuestros atributos privados, de encapsulación, todo eso. Entonces vamos a definir un getter. En este caso lo voy a hacer con esto, con temática. Entonces pongo, definimos la indentación, ¿dónde debe estar? Debe estar justo debajo de init. ¿Por qué? Porque esto ya no pertenece a init, pero sí pertenece a la clase temática. Aquí debe estar. Entonces, comentario. Ponemos get temática, que es nuestro método, nuestro getter sería en este caso, y de la misma manera que ya vimos en la teoría, hay que ponerle return, regrese, que retorne, que retorne self, ya sabemos por qué esta palabra self. Pero chicos, creo que aquí está, aquí justo debe ir debajo de esto, para que diga que no pertenezca a esto, pero pertenece a clase. ¿Ya? Self, ya vimos por qué era, para que haga referencia a la clase temática, y temática, que es el getter que estoy haciendo, el de aquí. Listo, ya tenemos nuestra, cómo conseguir nuestra variable. Ahora, set, los setters. Igual vamos a hacer set temática. Def set temática, es un setter. Nombre de lo que queremos hacer. Self, que hace referencia, y nuevo valor, como lo vimos en la teoría. Y la misma construcción. Self.temática igual a new value. ¿Ya? Y ahora vamos a ver lo que les dije al principio de property. El property es para crear nuestra propiedad. Usaremos este método también para obtener el valor de las propiedades y también para asignar nuevos valores a ellos. Ya, el property, el que ahorita voy a hacer. Entonces voy a poner temática. Property, get temática y set temática. Entonces, temática, que es lo de acá, es una función property que puede get, o sea, que puede dar información y que puede poner nueva información. Set temática. ¿Ya? Entonces, ahora, ¿cómo le vamos a crear ahorita nuestro objeto? Vamos a crearla de esta manera. Asignando código, chicos, prácticamente es un trabajo. Navidad, temática, porque estamos en la clase hija, árbol, café con verde, chispas y la temática de Navidad. Ya, entonces ahora vamos un ratito. Les voy a ver el código aquí que tenía para... Listo. Vamos a hacer un print. Le voy a poner valor viejo porque le voy a actualizar este valor con una nueva temática. Ya verán cómo. Este es un print. String, coma, navidad.temática, que simplemente es un objeto que nos dará nuestro valor. En este caso nos dará Navidad. Listo. Valor viejo, Navidad. Ya. Entonces ahora vamos a darle un valor nuevo. Perdón, sería debajo. O sea, vamos a utilizar el setter. Ok, value es igual a input, nueva temática. Los que ya siguen la clase saben que input es para ingresar valores. Entonces va a presentar esta pantalla y va a decir ingrese una nueva temática. Y va a guardarse en value. Y una vez que esté guardado en value, ahora lo que voy a hacer es coger lo que ingresa el usuario,
la de Navidad.temática es igual a value y le voy a llenar a temática y listo. Entonces ahora voy a llamar al valor nuevo, siendo lento para no confundirme. Valor nuevo, Navidad.temática. Ya. De esta manera, ¿qué hacemos? Vemos el valor que tenemos el antiguo, el viejo, que es Navidad. Vamos a pedir en consola que ingrese nueva temática. Vamos a guardar nuestro valor que escribe el usuario y le vamos a decir que la temática le ponga este valor. Y aquí nos debe dar nuestra nueva temática utilizando el setter. Veamos, vamos a ver si todo está bien programado. Entonces, valor viejo, Navidad, nos imprimió esto. Y dice nueva temática, ingresemos nosotros nueva temática, Pascua. Damos enter y valor nuevo es Pascua. O sea, ya pudimos acceder a nuestro propiedad temática. ¿Por qué? Porque tenemos los getters y los setters. Ahora veamos, ¿qué pasa si quito el get? Guardamos y corremos. Ya no, ¿por qué? Porque de esta manera, al momento de no poder obtener este valor, en este caso era el viejo, que era Navidad, dice temática, sea temática, me requiere por un argumento new value. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que no podemos hacer, se encapsuló nuestra, nuestra propiedad. Para poder tener, necesitamos sí o sí que tener un get. Y ahora vamos a quitar el set, a ver qué pasa. Limpiamos esto. En la matemática, en este caso ya nos deja get, o sea, ya nos da acceso a Navidad, ¿ya? Ya nos dio acceso a Navidad, pero nos dejará cambiar, verán que ahora ya no tenemos el set, ya no tenemos, entonces pongamos Pascua y error. Entonces ya podemos obtener el valor, pero no podemos modificarlo. En el otro sí podíamos modificarlo, mas no podíamos verlo. Y de esa manera es como encapsulamos nuestro. ¿Por qué se hace esto? Generalmente, cuando aprendimos recién nuestro código, el Python, siempre que teníamos una lista y queríamos agregar valores, simplemente poníamos, mm, ya poníamos lista en la posición uno igual a nuevo valor. De esa manera accedíamos directo a nuestro variable y modificamos, le hacíamos lo que sea, ya se acuerdan, le iterábamos, le decíamos no, pero en la práctica, o sea, vamos a la vida profesional, no podemos dejarle esa a nuestras variables que cualquiera pueda ubicarse lo que sea. Necesitamos que ciertas variables solo sean o bien de lectura o bien de escritura, mas no podemos que accedan directamente a nuestras propiedades, porque eso causaría muchos inconvenientes y esto de programación orientada a objetos es eso, una guía para una buena programación, valga la redundancia, hacia objetos. Un objeto puede ser, como este caso fue galleta, puede ser autos, puede ser lo que sea, puede ser incluso métodos a los que trabajan con matemática, que cada método de aquí simplemente sea una función. Entonces llamamos a la función escalón, la función delta Dirac, tal cosa. Entonces, delta Dirac que no se pueda modificar, que puedas tú multiplicar a delta Dirac, pero no cambiar el valor de delta Dirac, porque el valor delta Dirac es único, no se puede, ya fue definido así. Entonces, esta es la manera, esto es lo que es programación orientada a objetos, una lista enorme de las buenas prácticas de cómo manejar a nuestras galletas, a nuestras variables como objetos, dándole propiedades, dándole acciones. Por ejemplo, vamos con un método práctico, sería mm, un filtro. Un filtro, ¿qué propiedades tiene? Las personas que no saben de ingeniería, el filtro simplemente coge una señal, deja pasar ciertas frecuencias y las otras no. Entonces, un filtro. Podemos definir que las propiedades de un filtro son la frecuencia de corte, la frecuencia pasabanda, pasabajo. ¿Y cuál es su acción?
su acción es filtrar una señal, filtrar un audio. ¿Para qué? Para quitar ruido blanco. De esa manera se trabaja ya con esta parte. Entonces es una parte para hacerle más formal la programación y todo lo que vimos anteriormente, simplemente aplicarlo aquí en esta programación orientada a objetos. Ahora, yo les había prometido a las personas que vinieron a la clase anterior que les iba a pasar el manual de Python en español, porque toda la documentación, como sabemos, el idioma que predomina en esto es el inglés. Y esto fue hecho en el 2000, creo que fue 2015-2016, por un grupo de Argentina dedicado a Python, que incluso ahí estaba Zulín, pero creo que ya está caído, no sé. Y ellos traducieron todo esto que acabo de darles, les traducieron y obviamente muchas funciones más, porque en esta clase no sabíamos todos, traducieron al español para que puedan practicarlo, para que puedan implementarlo en cada uno de sus campos. Ya les voy a tratar de ahorita pasarles. Tenía guardado por aquí. Disco C. Mm, curso de Python. Ah, les tenía por aquí. Aquí está, listo. En este momento les acabo de pasar. Son como ciento tanto de páginas. Con lo que les acabo de dar, créeme que ese archivo se les va a hacer muy fácil pasarlo en ese momento. Y bueno, chicos, justo en este momento voy a dar fin a la grabación, así como le daré fin a este curso práctico de Python. Ahora, muchos de aquí dirán, estas cosas fueron muy básicas, prácticas. Sí, es que así se empieza esto. ¿Qué sigue después de esto? ¿Qué sigue una vez que hemos aprendido todo lo que hemos aprendido, que tenemos la documentación, que tenemos ese tutorial que les mandé? ¿Qué sigue después? Sigue que cada uno aplique en sus respectivos campos. Como yo ahorita hice un ejemplo sobre filtros, esto es de telecomunicaciones. Yo soy estudiante de telecomunicaciones para los que no lo saben. Si eres estudiante de cualquier tipo, cualquier otro tipo de carrera, busca la manera de aplicar y de esa manera van a mejorar su relación. Ahora, tampoco la IEEE va a dejarles solos. Dentro de unos meses estamos diseñando, bueno, están diseñando porque son la parte de sistemas, curso orientado a inteligencia artificial, donde utilizaremos librerías externas como Matploy para analizar datos, minería de datos, inteligencia artificial. Entonces eso es un poquito más avanzado, pero con lo que acabo de darles ahorita, creo que podrán entender claramente ese curso ya más profesional. Entonces, chicos, muchas gracias por asistir y vamos a pasar a la entrega de la cuenta HBO con los que están aquí. Si es que no están, pues lo siento, vamos a ver quién de aquí cumple los requisitos. En regla, va a estar los videos ahí. Si es que quieren un amigo que quiera, ahí está y, denle, y pasen los archivos. Creo que es una guía excelente. La verdad, fue un trabajo muy grande que hicimos para resumir todos los conceptos en algo muy, muy práctico. Entonces, gracias chicos, no les quito más su tiempo, sé que están estudiando, sé que están trabajando, sé que tienen cosas que hacer. Mucho gusto, realmente me gustó mucho dar clase. Ángel, bueno, no está aquí, ya se fue, pero Ángel realmente participó muy bien. Realmente me siento realizado, me siento que aunque aprendieron un 5%, con eso me basta. No soy profesor, no les voy a mentir, pero intentamos mejorar cada día. Gracias chicos y pasen de mi parte. Gracias por todo.